Gracias. Y bueno, seguimos con el siguiente tema, ¿no? Que se titula Efecto de bacterias promotoras de crecimiento en brócoli, quien va a estar a cargo de María Paula Santos y Ezequiel Larraburu. Así que pasamos a este otro tema que sin duda también va a ser muy interesante. Y acá ya estamos viendo la presentación, Paula. Sí, Buenísimo. perfecto. Bueno, arranco entonces. Adelante, cuando usted guste. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula. Y bueno, hoy lo que vamos a estar hablando en principio es un marco teórico y actualidad sobre el efecto, o sea, el tema en cuestión, que es el efecto de bacterias promotoras de crecimiento, específicamente en el cultivo de brócoli, y bueno, la mitigación que tienen en el estrés. Bueno, yo soy becaria doctoral, trabajo en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales y mi director es el doctor Ezequiel Larraburu. Así que bueno, comenzamos. Brassicaceae, variedad itálica, comúnmente conocido como brócoli, es una especie de la familia de las crucíferas. Su órgano comestible es una masa de yemas florales que recibe el nombre de peya. La especie Brassicaceae es sumamente polimorfa y bueno, es originaria de la zona del Mediterráneo. Y a lo largo de los años, a través del cultivo y su selección, se ha logrado moldear, digamos, la forma salvaje para poder explotar los órganos vegetativos y reproductivos, y es por esto que el coliflor, el cale, el repollito de Bruselas, el rábano, también el repollo, forman parte de lo que es la misma especie, el brócoli, distinguiéndose entre sí por tratarse de diferentes variedades botánicas. Perdón. Después, respecto a las características nutricionales que tiene el brócoli, podemos ver acá que es una verdura con alto contenido de fibras, específicamente fibras solubles, lo cual ralentiza la absorción de glucosa, entonces es preventiva de enfermedades como la diabetes. Contiene vitaminas A y C, lo cual también lo hace reductora de lo que son radicales libres, y esto también previene enfermedades como el cáncer o diversas cardiopatías. Como vemos, también contiene vitamina K, ácido fólico, magnesio, potasio, hierro, entre otras. Y bueno, la difusión de las cualidades nutritivas y de las propiedades saludables del brócoli y otras brasicáceas ha servido como disparador mundial para poder atraer un segmento de la población de consumidores que manifiestan una alta preocupación por las cuestiones de salud. Respecto al panorama nacional e internacional también, la producción mundial de coliflores y brócolis para el año 2019 fue, como dice ahí, de 25,3 millones de toneladas, siendo China e India los principales productores, seguidos por Francia, Italia, México y España. Y después, bueno, en Argentina, la producción de brócoli ha tenido un desarrollo creciente en los últimos 15 años, a pesar de que aún el consumo no supera los 700 u 800 gramos per cápita por año. Y bueno, y por otro lado, a pesar de que no hay datos precisos sobre la superficie cultivada en los últimos años, el 60% de la producción se concentró hasta 2017 en la zona del conurbano bonaerense, y después los siguientes porcentajes se distribuyen entre Santa Fe y Córdoba, y por otro lado también en lo que es la región sudeste de Buenos Aires. Bueno, y otra cosa también es que en la actualidad este cultivo sigue teniendo un desarrollo económico en aumento, un gran potencial, digamos, de desarrollo económico debido a su comercialización, no solamente en el mercado en fresco, sino por la posibilidad de incursionar en lo que es la exportación como producto congelado, y también su presentación en bandejas, como lo que es peya cortada, cuarta gama se llama. Y esto es como que abre perspectivas a esta hortaliza. Y bueno, y también comentar que para poder satisfacer las necesidades de la población y su creciente demanda, resulta muy importante para la agricultura actual la necesidad de lograr cultivos de alta calidad.
Bueno, para comenzar un poco con el primer tema, hablar un poco de que, bueno, según la FAO, la población mundial va a crecer 1/3 para 2050, por lo que la agricultura moderna se va a enfrentar a grandes desafíos para poder satisfacer las necesidades alimenticias y reducir el impacto hacia el medio ambiente. Actualmente, para poder lograr mayores rindes, se tienen que incrementar significativamente el uso de fertilizantes sintéticos. Este exceso, o si se quiere, mal uso de fertilizantes sintéticos puede provocar problemas de contaminación, daños en la salud y pérdida de fertilidad en los suelos, siendo esta última una de las preocupaciones más importantes de la producción agropecuaria. Es por esto que la ciencia busca implementar microorganismos que ayuden a la planta no solamente a tolerar estrés biótico y abiótico, sino que también promuevan de alguna manera el crecimiento vegetal. Es así que las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, PGPD, por sus siglas en inglés, son un grupo de diferentes géneros bacterianos que pueden incrementar el crecimiento y la productividad vegetal. Bueno, y un comentario quizás personal es que el uso de las PGPB como parte importante de la actividad agrícola es una innovación biotecnológica cuyo momento ha llegado, por un tema no solamente quizás de lo que es el impacto medioambiental, como había dicho antes, del uso de fertilizantes sintéticos, sino también quizás ustedes están al tanto del precio de la urea, que es un fertilizante nitrogenado que se paga $1000 la tonelada, y que es un insumo que el productor necesita sí o sí para poder producir, valga la redundancia. Entonces por ahí, bueno, plantear esto como una posibilidad quizá para poder suplantar total o parcialmente, si se puede, la fertilización sintética. Bueno, ¿dónde podemos encontrar entonces estas PGPB? Las podemos encontrar en una porción del suelo denominada rizósfera, y vale la pena detenernos un momento a definir lo que es la rizósfera, que es aquella porción del suelo que está comprendida entre la superficie más externa de la raíz y el extremo más distal de los pelos radicales. La rizósfera puede tener un espesor variable de entre 2 milímetros a 8 centímetros en función del largo de estos pelos radicales. Y otro término que es importante incorporar es el de rizoplano, ya que hay muchas PGPB que tienen la capacidad de asociarse a la superficie de las raíces, y esa superficie de raíces que está en íntimo contacto con el suelo se denomina rizoplano. Y es ahí, en el suelo rizosférico, en donde ocurre una gran cantidad de procesos. Las características que tienen que reunir estas PGPB es que tienen que ser capaces de colonizar la superficie de la raíz de la planta, deben poder sobrevivir y competir con otros microorganismos, y por supuesto promover el crecimiento vegetal. Las bacterias usan diferentes mecanismos para promover el crecimiento, como son la fitoestimulación, el biocontrol y la biofertilización, como vemos acá. Y bueno, estas bacterias ejercen efectos benéficos en las plantas a través de mecanismos directos e indirectos o una combinación de ambos. Los mecanismos directos lo que hacen o tienen que ver con que las bacterias incrementan la disponibilidad de nutrientes en el suelo al influir en el metabolismo de las plantas y mejorar su nutrición. Algunos ejemplos de estos mecanismos son la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo inorgánico, mineralización del fósforo orgánico, incrementan la permeabilidad de la raíz, producen nitritos y acumulación de nitratos, y después síntesis de vitaminas, enzimas y fitohormonas, como son las conocidas auxinas, giberelinas y citoquininas. Y después, respecto a los mecanismos indirectos, se caracterizan porque las PGPB participan en el manejo del estrés de la planta. Por ejemplo, la producción de la gaseosa desaminasa es un mecanismo que utilizan algunas PGPB como para promover el crecimiento de las plantas influenciadas por el estrés ambiental. Bueno, después la producción de osmoprotectores, competencia de nutrientes o espacio en el nicho ecológico, y producción de sustancias antimicrobianas, enzimas líticas y sideróforos. Los sideróforos son metabolitos secundarios bacterianos, fórmula que podemos ver, y como se observa es un compuesto quelatante de hierro que es de gran interés porque tiene gran potencial, digamos, para poder controlar patógenos.
Y después tenemos otro mecanismo indirecto, que es la estimulación de las defensas naturales de la planta mediante la resistencia sistémica inducida, como vemos ahí, que como su nombre lo dice, induce la resistencia de tejidos sistémicos al ataque por parte de fitopatógenos mediante la emisión de compuestos orgánicos volátiles, como el ácido jasmónico, el salicílico y el etileno. Bueno, entonces, estas PGPB, como decíamos, poseen o maquinaria metabólica y enzimática que les permite descomponer y solubilizar minerales insolubles, capacidad de generar metabolismos que promuevan el crecimiento vegetal, o como vemos recién, producir metabolitos secundarios que tengan actividad biológica contra otros microorganismos indeseados. Algunos géneros de interés y que quizás algunos han escuchado nombrar son Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, Bacillus, Pseudomonas y Streptomyces. Bueno, los estudios sobre el empleo de bacterias promotoras de crecimiento para una agricultura sustentable en cultivos hortícolas y especialmente en las brasicáceas se han incrementado notablemente en varias partes del mundo durante las últimas décadas, y acá, bueno, incluí un trabajo en donde se probó el efecto de la aplicación de biofertilizantes mixtos con Azospirillum, Bacillus y Pseudomonas y materia orgánica, y acá marqué los tratamientos que marcaban los mayores niveles respecto de cada uno de los parámetros evaluados. Este tratamiento es solamente con el mix bacteriano, y este es con el mix bacteriano más la materia orgánica. Y bueno, todos generaron diferencias significativas respecto al control, fundamentalmente en lo que es el rendimiento. Y después la figura que está sobre este lado es también lo que tiene que ver con la cantidad de proteínas que tiene la pella. Y como vemos, los tratamientos inoculados presentaron casi todas diferencias respecto al control. Entonces esto permite concluir que, o sea, es un dato muy útil, ya que no solamente incrementa el rendimiento, sino que también la calidad del producto comercializable como es la pella. Acá es, bueno, otro trabajo en donde se evaluaron cepas de Bacillus en cultivos de brócoli, también lechuga, pero bueno, les puse solamente el de brócoli, en donde se ven incrementos tanto en altura, materia seca, peso, longitud de raíz, comparado con el testigo. Bueno, una planta sometida a condiciones significativamente diferentes a las óptimas para su vida, se dice que está sometida al estrés. Las plantas tienen la característica de verse afectadas por muchísimos factores que le provocan ese estrés, y esto incide negativamente sobre su potencial genético productivo. Los factores abióticos, como son la temperatura extrema, sequía, salinidad, heladas, exceso de lluvia, se suman a factores bióticos como la presencia de nematodos, virus y bacterias, hongos, y después también carencia de nutrientes. Entonces, bueno, sí. La productividad de un cultivo, entonces, como veníamos hablando, es la resultante de múltiples factores que concurren durante su desarrollo y que se resumen básicamente en lo que es la interacción del genotipo y el ambiente. Entonces, al considerar la calidad de un producto cosechado, los factores ambientales influyen fuertemente sobre la misma, y es así como la sequía está considerada como uno de los factores que más influyen sobre el rendimiento y el desarrollo de los cultivos. Bueno, y dato no menor es que este año se predice que va a ser un año niña extrema, lo cual más, digamos, fortalece esta idea. Y bueno, otra cosa es que la dimensión, como hablaban antes en la charla anterior, que la dimensión y la severidad de este factor se ha incrementado en muchísimas regiones del mundo. Y por otro lado, la falta de agua en el sistema no es el único factor que genera estrés hídrico, porque muchas veces el agua puede estar presente en el sistema, pero no está disponible para la planta, por ejemplo, en ambientes salinos o salinizados, y el estrés salino en las plantas limita la absorción de agua por las raíces y ocasiona cambios también similares a lo que ocurre con lo que es el estrés hídrico.
como también como lo que es la reducción de la velocidad de crecimiento. Y la alta concentración de iones que puede inducir a la toxicidad de las plantas. Entonces, las condiciones de sequía o salinidad generan en las plantas lo que se llama el estrés hiperosmótico, caracterizado por el incremento de la concentración de solutos en la célula y el descenso de la presión de urgencia por la pérdida de agua, y como consecuencia de estos efectos se produce la formación de especies reactivas de oxígeno, generando estrés oxidativo en la planta, y esto, bueno, provoca no solamente la peroxidación de lípidos, inhibición de enzimas, modificación de ácidos nucleicos, y esto afecta la tasa de fotosíntesis de las plantas, y bueno, afecta obviamente el llenado de los frutos y órganos comercializables. En específica, el brócoli es sensible al estrés por sequía en toda su etapa de crecimiento, ya sea porque disminuye su desarrollo, y esto resulta en una planta con color, forma, tamaño de cabeza mucho menor. Y bueno, como podemos ver acá, este también es un trabajo en la tabla de arriba, donde se combinaron diferentes niveles de salinidad. Este tiene 75 milimolar de cloruro de sodio y este 150, y después distintos niveles de estrés hídrico. Este es el tratamiento con full riego, digamos, y esto con un 80 y un 60% del riego, y podemos ver que todos los parámetros evaluados, cómo va disminuyendo cada uno de ellos a medida que aumenta la salinidad, y también que se va aumentando el estrés. Bueno, y por otro lado, los cultivos pueden tolerar la salinidad hasta ciertos niveles sin que se genere una disminución considerable en el rendimiento que afecte, digamos, el rédito económico, y esto recibe el nombre de nivel de umbral. Los niveles de salinidad superiores al umbral producen supresión del crecimiento y pérdidas de biomasa cosechable, que van en aumento a medida que se incrementa la salinidad. En esta tabla podemos ver cómo disminuye la productividad relativa respecto a la salinidad del suelo, y fundamentalmente acá es interesante ver cómo en el brócoli se indica un 9,1% de descenso del rendimiento por cada un decisimen de incremento de la salinidad por encima del umbral, lo cual es bastante importante el problema. Bueno, entonces, un poco como lo que veníamos hablando, las condiciones de estrés no afectan solamente el rendimiento, sino que también afectan la calidad de los vegetales, provocando cambios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, que modifican la apariencia visual, el valor nutracéutico de los productos comercializables, etc. Y es por esto que es muy importante el desarrollo de estrategias como para mitigar los efectos producidos por estrés. Bueno, y brevemente lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, y fundamentalmente lo que es mi beca doctoral, es estudiar el efecto de la biofertilización para atenuar los efectos del estrés salino en cultivo in vitro de brócoli. La idea en principio es aislar y caracterizar bacterias endófitas del cultivo de brócoli, y también determinar el efecto de la inoculación, si alguna de esas bacterias tiene un efecto promotor de crecimiento o de mitigación del estrés, y también utilizando Azospirillum brasilense como cepa modelo, que bueno, ya es conocida. Y bueno, después de todo esto, estudiar aspectos fisiológicos, morfológicos y anatómicos involucrados en el desarrollo del cultivo de brócoli. Para contarles un poco cómo se hacen los aislamientos de las bacterias endófitas del cultivo de brócoli, en primer lugar se toma el órgano de interés, como puede ser una hoja o raíces o mismo la pella. Se pasa por una serie de desinfectantes como para garantizar la desinfección del órgano. En primer lugar etanol 70, después hipoclorito de sodio en 0,4%, nuevamente etanol, y 3 lavados con agua destilada estéril. El último lavado se siembra en una placa para ver si fue efectivo, digamos, esa desinfección. Después el órgano, supuestamente desinfectado, se coloca en un tubo de Pendorf con baflosulfato y se realizan diluciones seriadas que luego se siembran en placa
para poder observar si hay algún crecimiento y, bueno, y colonias que se puedan aislar. Después se hace un replique y alguna purificación para observar si el cultivo es puro. Luego, si el cultivo es puro, se hace crecer en distintos medios como para observar si tienen algún tipo de promoción de crecimiento, como es la producción de sideróforos, la solubilización de fosfato y el medio NFB, que determina si hay fijadores de nitrógeno. Y después una caracterización molecular. Y este es un trabajo que estamos haciendo con una tesista que está haciendo su tesis de grado, Sole, que creo que está conectada, que bueno, lo que acá se puede observar en la figura es, bueno, la primera fila, el brócoli cultivado in vitro, que el ensayo se levantó a los 35 días desde la siembra. Esta primera fila es, bueno, el brócoli sin inocular en distintos niveles de salinidad, en este caso inoculado con AZ39 y en este caso inoculado con CD. Y lo que les armé acá es una tablita como para poder visualizar bien los distintos parámetros evaluados. Y lo interesante de esto es que, bueno, las mayores medias de todo fueron los controles, o sea, sin sal y sin bacteria, pero es interesante ver que, por ejemplo, en este tratamiento 6 con 120 milimolar inoculado con CD, generó diferencias significativas con respecto al tratamiento sin bacteria y no hubieron diferencias significativas con respecto al control que fue el que generó las mayores medias, digamos. Y lo mismo se repite en casi todos los tratamientos. Bueno, acá fíjense qué interesante que el mayor nivel de salinidad fue similar al tratamiento que generó las mayores longitudes de tallo. Bueno, lo mismo en el peso de raíz y de tallo. Bueno, y básicamente, como conclusión, decimos que, bueno, Aspergillus brasilense incrementa significativamente el número de hojas, la longitud, el peso de la raíz y el tallo, y principalmente esta cuestión que tiene que ver con que Aspergillus mitiga el efecto del estrés salino y estimula el crecimiento in vitro del brócoli. Y bueno, después, para finalizar, hablar un poco de que resulta imposible negar la necesidad que nos golpea día a día respecto al deterioro ambiental generado por el mal uso quizá de fertilizantes y fitosanitarios en la producción agropecuaria. Es evidente que existen diversos problemas que demandan una atención permanente por parte de los investigadores, y específicamente un método promisorio como para reducir el uso de los fertilizantes sintéticos en la agricultura es la aplicación de PGPB como inoculantes microbianos. Y bueno, debido a que diversos expertos señalan que es también necesario dilucidar un poco más sobre los mecanismos a través de los cuales las bacterias estas incrementan el crecimiento y los rendimientos de las diferentes especies vegetales, es necesario fortalecer el conocimiento integral de la rizósfera. Y bueno, finalmente, respecto a este trabajo, la información obtenida no solamente va a constituir un aporte al conocimiento de la diversidad microbiana asociada al brócoli, sino que también va a generar herramientas que ayuden a comprender los mecanismos involucrados en la germinación in vitro, en la interacción planta-bacteria y en la tolerancia al estrés. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y servido. Muchas gracias, Paula. Muy interesante todo lo dicho hasta ahora y invitamos a quien quiera realizar alguna pregunta por el chat o abriendo su micrófono. Estamos disponibles. Me olvidé de decir, no sé si Ezequiel quería agregar algo más al respecto, perdón. No, en realidad, bueno, estuvo muy claro, contaste bien un poco lo que estamos trabajando. Lo único que puedo aportar es que el hecho de tratarse de una planta que es comestible, saber qué bacterias tiene dentro el brócoli, nos puede ayudar también a poder encontrar posibles probióticos para los humanos también. Ahora hay toda una corriente nueva de bacterias promotoras del crecimiento que está en búsqueda de
bacterias que tengan esta capacidad dual, que por un lado sean promotoras de crecimiento en las plantas, pero por otro lado sean probióticos para los seres humanos o para los animales, ¿no? En general, ¿no? Y es un campo muy interesante que, bueno, que necesita todo lo que estuvo explicando Paula de los aislamientos y caracterizaciones para poder dilucidar qué es lo que tiene el brócoli dentro o asociado a sus raíces, que se sabe poco, y bueno, ahí es donde vamos con el doctorado de ella a ver con qué nos encontramos. Por otro lado, una ventaja que tiene brócoli es que es una especie de la misma familia que Arabidopsis thaliana, que es una planta que es modelo en biología molecular y que tiene un sinnúmero de mutantes. Entonces, esto podría permitir indagar sobre mecanismos moleculares en cuanto a la acción de bacterias sobre plantas, que eso también es algo que, bueno, estamos en incipiente exploración. Primero, bueno, tenemos que aislar las bacterias, después veremos a ver con qué nos encontramos. Bueno, aquí por el chat les quiero comentar, chicos, que están diciendo que está muy interesante esta charla, que el trabajo que se está llevando a cabo, Paula, y María, perdón, pregunta sobre qué fertilizantes se podrían usar que no dañen el suelo. No sé si vos, Paula, o Ezequiel quieren contestar. Sí, en realidad, bueno, el hecho de usar bacterias, a veces no es que muchas veces el fertilizante dañe el suelo, sino que la cuestión es que es difícil de ajustar las dosis de fertilizante. La bacteria, como está en asociación con la planta, muchas veces lo que sucede es que hay como una comunicación entre la bacteria y la planta, donde la bacteria solubiliza o le facilita algunos nutrientes a la planta, y la planta a cambio le entrega fotosintatos, muchas veces o compuestos que la bacteria necesita para crecer. Entonces, como hay una regulación ahí, no es que la bacteria tiene que fijar un montón de nutrientes, ni que es que la planta produce un montón de fotosintatos, sino que hay un equilibrio en ese sentido, y por ahí, si uno no conoce demasiado la nutrición del cultivo que está utilizando, que a veces es lo que pasa, puede generar que esté fertilizando con una concentración por encima de la necesaria para la planta. Muchas veces lo que sucede es que los fertilizantes orgánicos generalmente son de descomposición más lenta, y entonces le dan más tiempo a la planta para absorberlos. Los fertilizantes químicos, muchas veces lo que sucede es que la planta lo puede absorber rápidamente, pero si no lo absorbe y le pongo mucho exceso, se puede lixiviar, y es lo que genera los problemas de deterioro del suelo, ¿no? Si yo le pongo un exceso de fertilizantes, por un lado tengo el efecto de salinidad, que veíamos que generalmente se da con cloruro de sodio, pero se puede dar con los fertilizantes, y por otro lado se puede dar esta cuestión de lixiviado y contaminación en zonas donde uno no desearía fertilizar. Y también no solo eso, sino que también el problema del ajuste de las dosis y aplicar de más, y todo eso genera gastos económicos superiores a los esperados, que también es algo muy importante en la producción agropecuaria, digamos, que se fija mucho en eso. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Me había llamado la atención eso del suelo, de también saber si después se puede volver a reutilizar, tal vez para otros cultivos, ese mismo suelo. Sí, lo que se estila muchas veces es ir rotando para ir enriqueciendo un poco la microbiota, digamos, y que haya un aprovechamiento balanceado de nutrientes. No lo dijimos acá, pero nosotros estamos usando organismos que ya están en las plantas. Lo que hacemos es enriquecer en los organismos que son más benéficos para la planta. Entonces, por eso vemos el efecto, digamos, porque nosotros estamos, en cierta forma, generando una competencia, dándole más herramientas a los organismos que son buenos para las plantas.
Porque ustedes saben que, bueno, la planta puede interaccionar positivamente con una bacteria o con un microorganismo, negativamente, si es un patógeno, o puede ser neutra la interacción. Entonces, si nosotros cambiamos las bacterias neutras o negativas por promotoras de crecimiento, lo que estamos viendo es un efecto positivo sobre el crecimiento de la planta. Entonces, un poco es eso. Y está comprobado que los aislamientos locales, digamos, son más efectivos que aislamientos de otros lugares, digamos. Entonces, como que las bacterias que tenemos acá en la zona están acostumbradas a los suelos de acá, entonces serían mejores para formular inoculantes en la zona que una bacteria importada de otro país, por ejemplo. Me gustaría hacer un comentario también yo. Adelante, Enrique. No, el trabajo es muy interesante porque hay pocos trabajos relacionados con el estrés salino y el tema es candente, más en estos momentos, pero una de las medidas que se utiliza mucho para determinar el efecto de las bacterias es justamente un ítem que es la superficie radical, que no vi que en los trabajos lo tuvieron en cuenta. Es decir, en la raíz determinaron el peso y el largo de la raíz, pero esta bacteria es una bacteria que tiene una gran capacidad de promover los pelos radicales y extender la raíz. En ese sentido, el aumento digamos, la eficiencia de la bacteria está relacionada con el aumento de la superficie de absorción de la raíz. Entonces hay metodologías que, si bien son indirectas, pero son muy interesantes, es medir la capacidad de, digamos, la superficie radical. Vi solamente que porque a veces, digamos, las plantas no tienen, digamos, un efecto sobre el largo de la raíz o el peso de la raíz, pero sí en la capacidad de absorción. Y eso es interesante para determinarlo. Y después algo que me queda un poco... Sí. Sí, te aclaro eso, que los datos que mostró Paula son preliminares, o sea, es una parte de lo que estamos estudiando. Tenemos muestras para hacer anatomía, histología y otros tipos de determinaciones, pero bueno, como preliminares, digamos, vimos estos parámetros que son los más fáciles de tomar. Después, la idea es profundizar al respecto, ¿no? Igual Paula y Ezequiel me da un poco de duda de que cómo se va a poder emplear bacterias que son endófitas, ¿no? Para después hacer un inoculante y que ese inoculante tenga la capacidad de introducirse en la planta, porque normalmente el azospirino es una bacteria rizosférica que uno la coloca y coloniza la raíz. Pero en este caso ustedes estarían tratando de introducir bacterias que se metan dentro de la raíz de la planta, ¿no? Bueno, eso está un poco dudoso de lograr, pero bueno, está bien, es parte de la investigación, ¿no? Sí, nosotros hemos probado no con brócoli, pero sí tenemos experiencia en leñosas, que hemos aislado endófitas y han tenido efecto positivo en el crecimiento, y bueno, estamos haciendo el seguimiento ahora de si se logran incorporar a la planta de la misma manera. Yo creo que en realidad un desafío primero es ver de qué manera uno puede aislar estas bacterias y caracterizar lo que tiene. Después, en función de qué órgano lo haya aislado, tratar de ver cuál sería la incorporación de cómo haría la inoculación de estas bacterias en las plantas, porque uno podría pensar, por ejemplo, si la aisló de hoja, en una inoculación foliar con algún tipo de suplemento y demás, y bueno, y ver a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, es un campo con que hace falta mucha investigación. Sí. Aparte hay tantas especies vegetales donde la bacteria puede actuar, que bueno, que es cualquier trabajo que se haga es interesante. Bueno, lo felicito. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique, por tu aporte. Y aquí Máximo está preguntándonos sobre si se consideran micorrizas. Nosotros nos vamos a remitir solamente a bacterias. Si bien las micorrizas también tienen un efecto positivo sobre el crecimiento,
tiene un manejo diferente y por ahí no tenemos tanta experiencia en manejo de micorrizas, entonces por lo pronto estamos con más que nada bacterias, ¿no? Muy bien, Ezequiel, no sé si alguien más quiere hacer otra consulta. No, que en el caso de las micorrizas, con las crucíferas, es algo bastante notable de que no pueden colonizar. No sé si serán por los exudados radiculares, que son a base de azufre y demás, pero normalmente hay una muy poca colonización de las micorrizas en crucíferas. Bueno, no sé, como aporte. Gracias. Sí, gracias, Enrique. Muy buenos los aportes que están haciendo. ¿Alguien más desea realizar alguna consulta? Mientras tanto, les recuerdo sobre el acceso a la solicitud del certificado, lo tienen en el chat, también al pedido de completar una breve encuesta, y bueno, obviamente están más que agradeciendo y felicitándola a Paula por su exposición en este momento, así que nosotros también hacemos extensivas esas felicitaciones y que este trabajo pueda traer buenos resultados, el que se está haciendo. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta o quiere comentar algo. No sé si Ezequiel querés agregar algo más, Paula. No, yo simplemente quería agradecer, me parece que es interesante poder difundir lo que se está haciendo en la universidad y bueno, estamos en etapa inicial recién, pero bueno, hay mucho por hacer y yo creo que es un campo interesante que puede ser desarrollado con las capacidades que tenemos en la universidad. Bueno, está bueno contarlo para que se sepa, digamos. Bueno, Así es, Ezequiel. Felicitarla a Paula porque dio una charla muy clara. Muy bien, Paula. Y sí, obviamente es un tema que da para su desarrollo y bienvenidos los aportes que hicieron. También son importantes las consultas, los aportes que hacen a que esto crezca y que se pueda conocer. La verdad, a mí me impresionó personalmente porque no conocía sobre este tema. No soy del área, pero aprendí un montón. La verdad que está muy bueno.